durante las últimas décadas de la vida económica y social española, el problema del desempleo siempre ha sido un problema muy grave. Y yo recuerdo muy bien, y siempre lo hemos explicado, que al llegar al gobierno en 1996, en términos económicos y sociales, los dos principales problemas que tenía España eran el desempleo, por una parte, que producía un desnivel, una diferencial de renta per cápita con los países centrales, como entonces se decía, de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, extraordinario. Eso se ha explicado de distintas maneras, y yo lo he explicado por el mundo de distintas maneras, para darse cuenta de la dimensión de lo que teníamos. Y en España, en 1976 trabajaban 12.200.000 personas y en 1996 trabajaban 12.200.000 personas. En la renta per cápita española era del 78% en 1976, renta media de la Unión Europea de entonces, y en 1996 seguía siendo del 78%. La dimensión del problema era muy clara. Bueno, al cabo de 8 años eso sustancialmente fue solventado, como se sabe, porque terminaron trabajando más de 17 millones de españoles, casi 18 millones de españoles. La renta per cápita sufrió una reducción muy grande en términos de su diferencial, afortunadamente para España. Pero luego las cosas se complicaron hasta recibir una auténtica catástrofe en la vida social española, que es la que hemos vivido y que tratamos de superar ahora. Y de las cosas más importantes que han sucedido en España en los últimos años, pues ha sido la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno y que ha dirigido y ha impulsado la ministra Fátima Báñez, la cual pues tengo la suerte de conocerla como a todos, pero claro, voy a decir a todos, pero desde hace mucho tiempo y de conocer su valía desde hace mucho tiempo. Pero tengo que decir que la reforma laboral y las consecuencias de la reforma laboral que estamos empezando a ver, pues es de las cuestiones verdaderamente que van a causar un impacto muy importante, muy duradero, y van a cambiar muchas cosas en la sociedad española. Y entonces, pues para la Fundación y para mí especialmente como presidente de la Fundación, pues es una gran satisfacción que esté aquí la ministra autora de esta hazaña, por decirlo de esa manera, y que nos pueda explicar pues lo que hoy quiera explicarnos en términos de sus expectativas de lo que se ha hecho, de lo que se puede hacer, de la evolución del empleo, de la evolución del desempleo y de cómo podemos contribuir a mejorar las cosas. Muchas gracias por venir, ministra, y tú tienes la palabra. Dar las gracias, en primer lugar, al presidente Aznar por haberme tenido la oportunidad de invitarme a compartir con vosotros estas jornadas tan importantes de esta nueva escuela de verano de FAES. Quiero empezar diciendo que yo he venido aquí como alumna, presidente. Luego he venido como diputada en el Congreso, cuando planteábamos la alternativa al Gobierno entonces de Rodríguez Zapatero. Y hoy tengo la oportunidad de volver a FAES a contar las reformas que hemos puesto en marcha desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por tanto, gracias una vez más por invitarme a estar con todos vosotros. Gracias por volverme a invitar a un campus FAES. Y quiero saludar también especialmente a Javier Zarzalejos y a Miguel Marín, que también me dan la oportunidad de estar este tiempo con todos vosotros. Y decir, como ha dicho muy bien el presidente Aznar, que la prioridad del Gobierno, pero sobre todo la prioridad de toda la sociedad española, es el empleo, porque el empleo es la fuente de oportunidades y el empleo es la garantía de la política social en España. Y el punto de partida también lo conocéis todos muy bien. La pasada legislatura, cuando, entre otras cosas, empezamos a sufrir una de las crisis económicas más duras y destructoras de empleos de nuestra democracia, pasaron cosas muy diferentes a las que pasaron en países de nuestro entorno, con recesiones económicas similares, pero sin duda ninguna la gran tragedia para España fue la inmensa destrucción de empleo.
En la pasada legislatura, el paro se incrementó en más de 3,5 millones de personas. Entre 2008 y 2011, 6 de cada 10 nuevos parados europeos era español. Y el paro crecía, cuando nosotros llegamos a la responsabilidad de Gobierno, a un ritmo interanual del 12%. Por tanto, teníamos claro que había que cambiar las cosas para darle vuelta a esa situación tan dramática en términos de destrucción de empleo. Insisto, algo que no se producía con esa intensidad en los países de nuestro entorno. ¿Y por qué teníamos la esperanza de darle la vuelta a la situación y cambiar las cosas? Porque en otro momento, y lo ha dicho muy bien al inicio de su intervención el presidente Aznar, otros gobiernos del Partido Popular lo hicieron. Creímos en un proyecto de crecimiento económico creador de empleo, que es nuestro modelo económico, y se hizo en otra etapa donde también, cuando llegamos al Gobierno, cuando el presidente Aznar tomó las riendas del Gobierno de España, había más de 22% de paro en nuestro país. Y él lo ha dicho muy bien, en esa legislatura, que fue también una legislatura muy marcada por la creación de empleo, se produjeron cosas muy importantes en España. La población ocupada pasó de esos 12 a más de 17 millones de ocupados en nuestro país, por tanto, un hecho inédito en toda la historia económica reciente española hasta entonces. Y lo más importante, se bajó la tasa de desempleo a la mitad, del 22,83% al 11,5%, porque es un Gobierno que creía que era posible, puso los medios y las reformas económicas para hacerlo posible y le dio la vuelta a la situación en ese momento. Pues bien, otra vez, un Gobierno popular le toca intentar dar la vuelta a una situación dramática en términos de empleo, como nos pasó cuando llegamos al Gobierno en diciembre del año 2011. Y visto con perspectiva, 2 años y medio después de Gobierno del Partido Popular, podemos decir que el mercado de trabajo se ha estabilizado. Por una parte, se ha puesto fin al incremento del paro. Os decía que entonces crecía en el primer trimestre del año 2012 a un ritmo superior al 12%. En este momento ya, con datos de mayo, se reduce por encima del 6%. En el último año hay 318.543 personas paradas menos que en el año 2013, de mayo a mayo, y lo que es más importante, también hay 142.000 personas paradas menos que en 2012. Y yo os quiero decir que cuando acabe la legislatura habrá menos parados que cuando nosotros llegamos al Gobierno. Hoy, España, de ser el mayor aportador de desempleo en la anterior legislatura, es el país que más reduce el paro de toda la Unión Europea. 1 de cada 3 españoles que hoy sale del desempleo en la Unión Europea lo hace en España, según datos de Eurostat. Por tanto, menos paro, que es el primero de los objetivos. El segundo objetivo era crear empleo. Y en el último año, también en términos del mes pasado, hay 261.361 personas trabajando más en España que en mayo del año anterior. Se destruía empleo a un ritmo superior al 5% y hoy se crea empleo en tasa interanual en mayo a un ritmo superior al 1,6%. Y lo más importante, no estamos hablando de algo coyuntural, porque llevamos hasta mayo 10 meses en que baja el paro en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta el efecto calendario, y lo más importante, que sube la afiliación mes tras mes en términos desestacionalizados 9 meses consecutivos en España. Y os quiero decir algo más. Este mes, mañana mismo, conoceremos los datos de afiliación y de paro correspondiente al mes pasado y os puedo asegurar que habrá 10 meses de crecimiento de la afiliación en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta el efecto calendario, lo que indica
que el empleo, que la creación de empleo en España ha llegado para quedarse. Estamos ante un cambio estructural del mercado de trabajo y no un cambio meramente coyuntural. Por tanto, menos paro y más empleo. Y también más empleo estable. El mercado laboral español siempre ha adolecido de una alta tasa de temporalidad y de dualidad. Es algo que intentamos cambiar con las reformas puestas en marcha desde el inicio de la legislatura y hoy podemos decir que la tasa de temporalidad se ha reducido en 1,67 puntos con respecto al año 2011 y que la contratación indefinida también, según datos de mayo, se ha incrementado por encima del 20%. Por tanto, empleo más estable. Y lo decía bien el presidente Aznar, España va mejor. En términos de mercado de trabajo también, aunque nos queda mucho camino por recorrer, sin duda ninguna, porque hay todavía más de 4,5 millones de personas registradas en las oficinas del INEM como paradas, pero estamos dándole la vuelta a esa situación. El semanario The Economist, la semana pasada, hacía un artículo sobre nuestro país y destacaba la recuperación sorprendentemente intensa y también en términos de empleo, como inicio del círculo virtuoso de la economía, de incremento de la demanda interna, que genera además más empleo, así como el papel clave que en esta etapa está teniendo las exportaciones, la recuperación de la confianza y del crédito. Y quiero decir algo con claridad, presidente. Esta recuperación, este cambio en el mercado de trabajo no ha sido casual ni espontáneo. Ha sido producto de tres grandes factores. Por una parte, el esfuerzo generoso de toda la sociedad española. En segundo lugar, el acuerdo responsable de enero de 2012 de los interlocutores sociales, ese acuerdo de negociación colectiva y de flexibilidad interna que ayudó con mucho a las reformas emprendidas por el Gobierno y también a las reformas que pusimos en marcha con determinación desde el Gobierno de España. Y ahora, permítanme que les explique en qué han consistido esas reformas. Las reformas tenían un objetivo claro y es implantar en nuestro país una nueva cultura del empleo. Una nueva cultura del empleo que pasara por tener unas relaciones laborales más flexibles, más adaptadas a la realidad de la empresa y trabajadores en cada momento y más colaborativas entre empresarios y trabajadores. Por eso, nuestros dos primeros objetivos, cuando pusimos en marcha la reforma allá por febrero del año 2012, era, en un momento todavía de recesión de la economía española, frenar esa sangría de destrucción de empleo, esa sangría de paro, y en un segundo paso, y también muy importante, que era que cuando volviésemos a crecer económicamente, el crecimiento se tradujese cuanto antes en creación de empleo. Pues bien, lo primero, como he dicho antes, se empezó a conseguir. ¿Cómo? Frenar la sangría de destrucción de empleo significa poner en marcha una reforma que apueste por la flexibilidad, para que el despido en España no fuese la única opción que tuviesen las empresas ante situaciones de crisis, sino que pudiesen cambiar las condiciones de trabajo, tomar otras decisiones alternativas al despido y así salvar muchos empleos, insisto, mientras nuestro país permaneciera en recesión. Flexibilidad, por tanto, es el gran objetivo de la reforma laboral. Junto a la flexibilidad que aportaba la reforma, en términos de relaciones laborales, apostamos también por una modernización y dinamización de la negociación colectiva, para hacerla más cercana a la empresa y también más cercana a la realidad económica del momento, porque en el pasado, la negociación colectiva había supuesto muchas veces un muro infranqueable que evitaba decisiones responsables entre trabajadores y empresa y facilitaba, sin duda, los despidos. Pues bien, flexibilidad, modernización de la negociación colectiva y también apuesta por el emprendimiento y por la contratación estable. Esos eran los grandes objetivos de la reforma laboral. Y empezamos a ver esos resultados. Por una parte, el despido se ha convertido ya en la última opción. De hecho, ya os he dado los datos de bajada del paro durante este tiempo. Y lo que podemos decir con satisfacción es que, por ejemplo, en el último año,
Los trabajadores afectados por despido colectivo frente al año anterior, según datos del último mes, han disminuido en casi un 60%. Por tanto, estamos ante una nueva realidad. Las empresas acuerdan condiciones de trabajo nuevas para evitar despidos y mantener empleos. Y también quiero decir con claridad, hay una mejor y más dinámica negociación colectiva. Desde la reforma laboral, pese a lo que algunos dicen, y no es cierto, se firman nuevos convenios y muchos nuevos convenios colectivos. Si en 2011 se firmaron 1.350 convenios, en 2012 se superaron los 1.600 y en 2013, con ya la reforma laboral con todo su potencial implantada en nuestro país, se han firmado más de 2.400 convenios colectivos que se acercan cada día más a la empresa, porque cada vez se firman más convenios de empresa en nuestro país. Quiero decir que en estos primeros meses del año el ritmo de la negociación y de la renovación de convenios sigue siendo muy elevado. De la misma manera, también decir que esa facilidad y adecuación de la negociación colectiva a la realidad de la empresa ha hecho que se salven muchos empleos durante la crisis. Desde que se puso en marcha la reforma laboral, se han inaplicado o se han descolgado de los convenios colectivos muchas empresas, de tal manera que se han producido más de 4.500 descuelgues, lo que ha salvado más de 350.000 empleos en España. Y quiero decir algo más. Se ha hecho esas inaplicaciones de convenios con el 99% de acuerdo entre trabajadores y empresas. Por tanto, si el marco de relaciones laborales es flexible, los que la tienen que aplicar empresa a empresa o sector a sector, trabajadores y empresas, lo utilizan y sirve para mantener muchos empleos. Por tanto, un instrumento novedoso, potente, para mantener muchos empleos. Y como decía, y lo quiero volver a repetir, yo quiero agradecer especialmente la responsabilidad de los interlocutores sociales en ese acuerdo de enero de 2012, que facilitó esas decisiones responsables a nivel de empresa, moderando salarios y flexibilizando la negociación colectiva para mantener mucho empleo. Y además quiero decir desde aquí que invito a que sigan ejerciendo esa responsabilidad los interlocutores sociales y renueven ese magnífico acuerdo de enero de 2012 para que a partir del año que viene haya un nuevo acuerdo por la negociación colectiva, la flexibilidad y el empleo estable en España, que tanto necesita nuestro mercado de trabajo y con ello la sociedad española. Por tanto, conseguimos frenar la sangría de destrucción de empleo con esas medidas, con esa flexibilidad, que es la gran característica de la reforma. Pero el segundo gran objetivo, como os decía, era que cuando nuestro país creciera, ese crecimiento se tradujera cuanto antes en creación de empleo neto. Pues bien, esa es la gran revolución de la reforma laboral. Con crecimientos muy moderados de la economía se está creando empleo neto en España. Antes de la reforma, España tenía que crecer por encima del 2 o el 2,5% para que se crease empleo neto. Pues bien, a día de hoy podemos ya decir, y lo dicen también muchos analistas como la OCDE o algún otro servicio de estudio, que con tasas anualizadas del entorno del 1%, España crea empleo neto. Ese es el gran cambio de la reforma laboral. Quiero decir también aquí esta mañana que durante toda la crisis, que ha sido muy destructora de empleo, por primera vez, 2014 será el año de la creación de empleo en España. Han tenido que pasar 68 meses, uno detrás de otro, durante la crisis, y por primera vez, en febrero de 2014, se empezó a crear empleo con respecto al año anterior, en términos de más afiliados a la Seguridad Social. Ha habido más afiliados que el año anterior en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Lo sabrá también en junio. Y ese es lo que os decía antes. El empleo, con el crecimiento económico, ha llegado para quedarse en España porque estamos ante un cambio estructural del mercado de trabajo. Insisto, con los datos de mes de junio, España lleva 10 meses de crecimiento del empleo
en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta el efecto calentario. Por eso podemos afirmar que se ha producido ese cambio hacia el empleo en nuestro mercado de trabajo. Y os lo decía, han sido muchas las barreras que hemos tenido que superar y muchas las medidas que poner en marcha. A mí me gustaría señalar, por ejemplo, algunas en materia de contratación, que ha sido muy novedosa y muy importante. En la reforma laboral, por ejemplo, por primera vez se tiene en cuenta el tipo de tejido productivo que tiene nuestro país, que es de pequeña y mediana empresa. Más del 85% del tejido productivo español son empresas medianas o pequeñas, son autónomos, y pensando en ellos hemos hecho un contrato nuevo, novedoso, contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que favorece la contratación estable y que además es muy incentivado cuando se contrata a jóvenes, a mujeres o a mayores de 45 años. Quiero decir que durante todo este tiempo, gracias a ese contrato, 204.000 personas han encontrado un empleo indefinido. Hemos puesto en marcha también, pensando en los autónomos, medidas novedosas como la tarifa plana de 50 euros para que pudieran entrar en el mercado de trabajo solo pagando 50 euros de cotización a la Seguridad Social, y eso ha dado oportunidades durante todo este tiempo a 250.000 autónomos que hoy han encontrado una oportunidad de iniciar una actividad económica gracias a esa tarifa plana. Pero queríamos avanzar en la simplificación de la contratación y en la bajada de los costes a la contratación, porque era también un elemento, una barrera para la inserción de trabajadores en el mercado de trabajo. Históricamente se ha dicho que en España hay muchas modalidades de contrato, más de 41 modalidades de contratos de trabajo. Pues bien, pusimos en marcha una simplificación administrativa de esos contratos y de esos 41 han pasado a 4. Indefinido, temporal, de formación y en prácticas. Hay un asistente en la página web del Ministerio que en 5 pasos se puede formalizar un contrato de trabajo. Gracias a ese asistente fácil, sobre todo pensando en esa pequeña, mediana empresa y en ese autónomo. Y ahora, durante este mes, vamos a dar un paso más. Y es que cualquier persona, desde cualquier rincón de España, a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, no solo podrá formalizar un contrato, sino que podrá inscribirlo telemáticamente en la Seguridad Social. Algo que hasta ahora era completamente imposible. Pero no queremos poner barreras a la contratación. Todo lo contrario, facilitar al máximo, también por vía telemática, esa contratación. Y os decía que somos muy conscientes de que el reto como sociedad es bajar los costes, los impuestos al trabajo. Pues bien, como la apuesta de este Gobierno es por el empleo y sobre todo por el empleo estable, el margen que teníamos lo queríamos dedicar a esa bajada de costes a la contratación. Y anunció el presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación la famosa tarifa plana de 100 euros, que es una rebaja de los costes de contratación del 75% de las contingencias comunes para un salario medio en nuestro país. De esa manera, los nuevos trabajadores contratados de forma estable por las empresas solo pagarán 100 euros a la Seguridad Social al mes por contingencias comunes. Pues bien, yo quiero deciros que con los 4 meses escasos que lleva en marcha esa nueva medida que apoya el empleo estable, ya hay casi 90.000 personas que tienen un contrato con tarifa plana de 100 euros, un contrato estable, 733 cada día desde que se puso en marcha. Y lo más importante, 1 de cada 4 contratos indefinidos registrados en la Seguridad Social lo es gracias a la tarifa plana. Por tanto, ha incrementado la contratación indefinida en un 25% desde que se puso en marcha. Por tanto, menos paro, más empleo estable. Pero en este camino de reformas y de medidas desde que llegamos al Gobierno, teníamos claro también una cosa, y es que si había un colectivo claramente perjudicado por la crisis, con más dificultad de inserción en el mercado de trabajo, y estando presidente en el Campus FAIS, eran los jóvenes. Cuando llegamos al Gobierno, 1 de cada 2 jóvenes que quería trabajar no lo podía hacer.
porque estaba en el desempleo. Quiero decir con el tema del empleo juvenil que no es un problema ni solo español, ni es un problema coyuntural. Desgraciadamente, en términos estructurales, la tasa de desempleo juvenil siempre ha duplicado en España a la tasa de desempleo general, pero no solo ocurre en España, sino también ocurre en los países de nuestro entorno. Es verdad que la tasa de paro en el entorno del 50% es una tasa de paro dramática, sobre todo pensando en comunidades autónomas de nuestro país que la tienen casi rozando o superando el 60%. Por tanto, teníamos claro que con el tema del empleo juvenil teníamos que tomar medidas todavía más valientes. Y nos pusimos a trabajar con los interlocutores sociales, con los sindicatos y con las organizaciones empresariales en un gran plan por el empleo juvenil español, lo que llamamos la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Durante 3 meses estuvimos trabajando, allá por final de 2012, principio de 2013, para poner en marcha en febrero del año 2013 esa Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que daba oportunidades a los menores de 30 años en nuestro país. Fueron 100 medidas muy potentes puestas en marcha con el concurso también de las comunidades autónomas y también, quiero decir, con la ayuda, porque se abrió a toda la sociedad española. Y son muchas las universidades, las fundaciones, las grandes empresas que están ayudándonos en este gran proyecto por el empleo juvenil. Desde que se puso en marcha en febrero, quiero decir que 400 jóvenes cada día han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, gracias a esa estrategia de toda la sociedad española. Pues bien, eso lo hicimos en febrero de 2013, que era ganar la primera batalla de los jóvenes, que el empleo juvenil fuera una prioridad española, una prioridad nacional. Pero no nos conformamos con eso. Pensamos que teníamos que dar también la segunda batalla, la batalla europea por el empleo juvenil. Y el presidente Rajoy y todos los responsables del Ministerio estuvimos negociando en Europa para que hubiese un plan especial por el empleo juvenil en Europa, para que los jóvenes europeos tuvieran oportunidades con políticas puestas en marcha por la Unión Europea. Y así llegó el año pasado la Garantía Juvenil, que es un programa especial dotado con 6.000 millones de euros para todos los países de la Unión Europea, para los jóvenes, en este caso, menores de 25 años. Pues bien, por las tasas de desempleo de ese tipo de personas, menores de 25 años, a España le corresponden 1.800 millones de euros en los 2 próximos años, en este y en el próximo. Y estamos trabajando con las comunidades autónomas en la implantación de esa garantía juvenil, que es también una fuente de multiplicar las oportunidades para los jóvenes españoles. Hemos mandado ya a Europa, con las comunidades autónomas, el Programa Operativo de Empleo Juvenil Español, y quiero anunciaros que a partir del lunes próximo, cualquier joven menor de 25 años podrá ser beneficiario y registrarse en el registro telemático único que hemos creado con las comunidades autónomas para trabajar por los jóvenes menores de 25 años. Aquí quiero decir algo muy importante. Es la primera vez en la historia del mercado de trabajo español que hay un registro telemático único, donde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y todas las entidades que pueden ser colaboradoras de este plan de garantía juvenil vamos a trabajar online dando oportunidades a los jóvenes beneficiarios de esa garantía juvenil. Por tanto, en eso también estamos cambiando las cosas. Trabajar juntos, trabajar por el empleo. Hemos puesto en marcha muchas medidas. A mí me gustaría destacar las que hemos puesto en marcha haciendo posible la formación y el empleo. Para nosotros la apuesta por la formación dual era determinante. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Empleo trabajan juntos desde el primer momento de la legislatura para la implantación de la formación dual en España. Sabéis que es posible gracias a la formación profesional tradicional con becas que se hacen a través del Ministerio de Educación, y es posible también gracias al contrato de formación y aprendizaje que pusimos en marcha, que cambió y que reformó el Ministerio de Empleo. Desde la reforma laboral y desde ese cambio se ha incrementado ese contrato un 70% en el último año y hay más de 105.000 jóvenes que tienen una oportunidad de empleo e información
gracias a esa compatibilidad de formación y empleo. Por tanto, comprometidos con el empleo de los jóvenes. Ahora ya tenemos dos grandes instrumentos, la estrategia española, que sigue su curso, y la garantía juvenil, que desde el lunes podrán estar dando ya respuesta a los beneficiarios menores de 25 años. Y ahora nos toca dar la batalla más importante, que es joven a joven y empleo a empleo. Y ahí sí que necesitamos el concierto de toda la sociedad española para dar ese paso definitivo. Por tanto, los jóvenes como prioridad dentro de todo el colectivo del mercado de trabajo de los parados. Y yo quiero decir algo más. Nuestro país tiene un reto y un desafío claro por delante. Decía que hemos hecho mucho, pero nos queda mucho por hacer. Hay más de 4,5 millones de parados registrados en las oficinas del INEM. Y que esa transición del desempleo al empleo sea lo más rápidamente posible es lo que va a impulsar sin duda la recuperación en España. El empleo va a ser la garantía de verdad de la recuperación. ¿Y qué debemos de hacer para eso? Pues tenemos dos grandes caminos por delante con los que estamos trabajando. Vosotros sabéis que las competencias de empleo son compartidas entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y tenemos que ser más eficaces en las políticas de empleo. Tiene que haber mayor coordinación, mayor colaboración y mayor eficacia. Pues bien, hemos trabajado desde el inicio de la legislatura en eso. Por primera vez hay planes anuales de empleo desde el año 2012 coordinados con las comunidades autónomas en las políticas activas de empleo, de tal manera que trabajamos juntas de forma coordinada pensando en los desempleados, pensando en las oportunidades para los trabajadores que todavía no tienen ese empleo y esa libertad para seguir su proyecto de vida. Quiero decir algo más. Estamos modernizando los servicios públicos de empleo con ellas, pero lo que es más importante, por primera vez estamos orientando los recursos de esas políticas activas de empleo a resultados. Lo hemos hecho de forma progresiva. Este año, 2014, el 40% de todos los recursos que por políticas activas de empleo van a recibir las comunidades autónomas serán en función de resultados, no solo en función de la tasa de paro que tengan, sino también en función de los resultados por la capacidad de inserción en el mercado de trabajo, por la eficacia en la formación, por una serie de objetivos comunes que en conferencia sectorial nos ponemos comunidades autónomas y Gobierno. Y quiero anunciaros que el año que viene, en 2015, ese reparto de recursos por objetivo alcanzará por primera vez el 60%. Es decir, políticas públicas con resultados y en función de la eficacia, que es lo que tenemos que hacer para acortar esa transición del desempleo al empleo. Hemos hecho mucho ahí. Hemos, como decía, puesto en marcha esa modernización de los servicios públicos, hemos hecho los planes anuales de empleo. Ahora vamos a presentar la estrategia de activación 2014-2016 y que también contará esa estrategia de activación con la colaboración público-privada en la búsqueda de empleo, porque en la búsqueda de empleo no sobra nadie y las agencias de colocación tienen que tener también un papel colaborador de las administraciones públicas. Y por primera vez también este año va a ser una realidad en España. Y quiero deciros también que tendremos también, antes de final de julio, un portal único de empleo donde todas las ofertas públicas, comunidades autónomas y Gobierno de España y algunas de las principales agencias privadas estarán en un único portal para que tengan todos los trabajadores y todos los desempleados españoles esa información de forma online en un único instrumento. A partir de ahí, quería daros un dato para que veáis la tragedia de lo que supone en nuestro país la formación y la cualificación de los trabajadores. Durante la crisis, más del 50% de las personas que no tenían estudios primarios perdieron su empleo. Datos entre 2007 y 2013. En ese mismo tiempo, las personas que tenían estudios superiores, la ocupación subió un 2%. Por tanto, es determinante a la hora de volver al mercado de trabajo o a la hora de mantener el empleo, tener una buena formación, tener una buena cualificación.
¿Qué ocurre hoy? Pues que tenemos 1 millón de desempleados que no superan los estudios primarios y de ellos una cuarta parte son jóvenes. Por tanto, cualificarlos, formarlos, es sin duda su fuente de oportunidades para volver al mercado de trabajo. Por tanto, el reto de los próximos meses es cambiar de forma integral la formación para el empleo. Un país como el nuestro no puede tener a esa población sin formar, sin cualificar, y es de verdad la única manera, junto a la modernización de las políticas activas de empleo, de hacer más fácil la transición del desempleo al mercado de trabajo. Estamos hablando con los interlocutores sociales. Llevamos en un proceso de meses de trabajar en un nuevo modelo que se tiene que regir por 3 principios fundamentales: la transparencia total, la gestión en concurrencia competitiva de todos los recursos. Y sabéis que hay irregularidades y se han producido en algunas regiones y por algunas personas y por algunas empresas. Eso lo tenemos que desterrar. Y, en tercer lugar, evaluación permanente. Porque no se trata solo de dar formación transversal, no, se trata de dar formación adecuada y de calidad a las necesidades del tejido productivo. No podemos estar haciendo cursos transversales de inglés, eso también lo haremos, pero hay que ir adecuando la formación de los trabajadores, su cualificación a las necesidades reales del tejido productivo. Muchas veces tenemos la sorpresa de que hay empresas de últimas tecnologías que necesitan trabajadores muy cualificados y el modelo de formación español debe de ir por delante a esos nuevos nichos de empleo. Por tanto, formación, nuevo modelo de formación con transparencia, con libre concurrencia y con evaluación permanente para adecuarnos de verdad al mercado de trabajo. Porque España es un país que tiene que competir, pero no va a competir en salarios, va a competir en talento y en capital humano. Y ese nuevo modelo de formación para el empleo es clave para desarrollar las habilidades, mejorar las habilidades de nuestros trabajadores. Por tanto, si queremos trabajadores mejor formados para que tengan más oportunidades, empleos más estables y salarios más altos, la apuesta por la formación es clave. Y quiero decir algo, presidente. La reforma laboral de 2012 recoge por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores el derecho a la formación permanente de los trabajadores. Por tanto, una reforma que ha sido por algunos muy criticada y, sin embargo, recoge también por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores un nuevo derecho, que es el derecho a la formación permanente, para apostar de verdad en términos de competitividad por el talento, por el capital humano en nuestro país. Esos son los retos que tenemos por delante. Esta segunda oleada de reformas en el mercado de trabajo pasan por esa estrategia de activación con las comunidades autónomas y por la reforma integral de la formación para el empleo que, insisto, estamos negociando con los interlocutores sociales. Pero el éxito de que el crecimiento económico de España, que cada día avanza a buen ritmo, se traduzca en creación de empleo y en creación de empleo estable, también depende de todos nosotros, de toda la sociedad española. Yo quiero lanzar un mensaje desde aquí a los interlocutores sociales para que renueven ese acuerdo de negociación colectiva y de flexibilidad interna para seguir impulsando el empleo y el empleo estable en España desde su responsabilidad. Yo invito a las empresas a que en el nuevo marco de relaciones laborales flexibles se tomen decisiones responsables con los trabajadores en los momentos que vienen mal dadas las circunstancias, manteniendo empleo. Y ahora que se inicia el crecimiento económico y la recuperación en España, contratando de forma estable, porque la contratación es más barata para el nuevo empleo estable, gracias a la tarifa plana. Y quiero deciros que el Gobierno sigue comprometido con las reformas. Tenemos todavía un reto muy importante por delante, que es que esos 4,5 millones de parados registrados encuentren una oportunidad de empleo, porque el empleo es lo que hace próspera a las sociedades, es lo que hace una sociedad más abierta, con más oportunidades, más libre y también, como decía siempre el presidente Aznar, y yo quiero también repetir porque
es la clave del Gobierno también de Mariano Rajoy. El empleo es la garantía de la protección social y de nuestro sistema de bienestar. El empleo estable es el que garantiza de verdad en España un sistema de pensiones sostenible hoy y mañana. Que cobren hoy los pensionistas sus pensiones depende de lo que hoy estamos trabajando, y que los jóvenes de hoy, que serán pensionistas mañana, lo puedan seguir siendo y recibiendo esas pensiones equivalentes a la de sus padres, depende también de que se cree en nuestro país más empleo, pero sobre todo más empleo estable. Ese es el reto que tenemos por delante. Yo os convoco a que también vosotros, de vuestra responsabilidad, habléis de lo importante que es este cambio en el mercado de trabajo, pensando no solo en el presente, sino también en el empleo estable de futuro de la sociedad española. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a todos en esta mañana.